Buenos días, esta es la segunda parte del proceso de capacitación en manejo de Sorbet Connect, que está dictada por Mauricio Rosso. Continúa, Mauricio, gracias. Gracias. Bueno, en este caso, Carlos nos expresa que tiene la necesidad de definir por cada vivero un número indeterminado de especies. No sabemos cuántas especies vaya a tener cada uno de los viveros de los que vamos a adquirir información. Entonces, por eso se hace necesario no tener todo almacenado en una única tabla, sino hacer una división entre las dos estructuras de tablas. Entonces vamos a tener la información está en una sola tabla. En este caso tenemos información propia del vivero, como su nombre, su ubicación, la capacidad de producción. Podemos guardar un archivo fotográfico, un registro fotográfico que nos permita identificar, digamos, la fachada del vivero, la entrada. Vamos a preguntar el número de sedes que tiene estos viveros, entonces puede que haya algún vivero que tenga más de una sede. Vamos a preguntar el nombre y apellido del representante, su identificación, y en la segunda parte tenemos acá ya una información referente a las especies que encontramos dentro del vivero. Entonces, en una especie en un vivero podemos tener una o más especies. Por esto no sería bueno tener la información en una sola tabla, sino que debemos tener una tabla, crear una relación entre las tablas que me permita guardar muchas especies relacionadas a un mismo sitio o a un mismo vivero. Entonces lo que nosotros tenemos en este momento es una tabla que se llama vivero. Y en esta tabla vivero queremos relacionarle una segunda tabla que se llama especies. Entonces lo que necesitamos es crear una relación entre las dos tablas de un vivero a muchas especies. Entonces recuerden que en la aplicación de Sorbet 123 nosotros estamos creando el formulario, pero también el formulario, a la par que lo estamos editando y adicionando preguntas, pues estamos creando esta estructura de tablas que es nuestra base de datos. Entonces nosotros estamos creando nuestra base de datos. Y esta base de datos va a ser alimentada por un formulario de survey. ¿Sí? Entonces lo que estamos haciendo es crear, a la par que diseñamos este formulario, pues estamos diseñando esta base de datos. Entonces regresemos nuevamente a nuestra aplicación. Aquí vemos que tenemos una sola estructura de tablas. Vamos a anidar una tabla, crear esa relación de uno a muchos para eso. Entonces hemos identificado las preguntas que corresponden o que nos hablan, están referidas a las especies. Empezamos desde la línea de producción, el nombre común de la especie, nombre de la especie, número de individuos, la infraestructura, el área. Entonces para esto vamos a adicionar aquí una fila. Adicionar aquí un espacio.
Entonces en este caso le vamos a decir que vamos a iniciar una repetición. Entonces le decimos begin repeat. Vamos a colocarle un nombre a esta repetición. En este caso va a ser la tabla de especies. Recuerden que no podemos tener nombres duplicados. Mauricio, una consulta. ¿Esa columna que antes está de begin repeat, ¿afecta o no afecta que exista ese espacio en la encuesta o no pasa nada? No, digamos acá los espacios que yo estoy dejando acá en el formulario, él no los lee, no los interpreta. Digamos, si fuera un código diríamos que son como comentarios que no los tiene en cuenta en el momento de crear la aplicación. Es simplemente algo de buenas costumbres. En el momento en que yo quiera identificar dónde tengo esa tabla unidad o dónde inicia esa segunda tabla, pues digamos por un código de colores que yo puedo tener preestablecido para mi información, pues puedo guiarme. Si ya tengo un formulario demasiado extenso, pues es una buena costumbre poder delimitar esos inicios y finales de tablas anidadas o de grupos de preguntas, para que sean fácilmente identificables y pueda llegar a ellos rápidamente. Piensen que si yo tengo 100 filas o 200 filas acá, se va a hacer muy engorroso poder encontrar esas tablas anidadas o los grupos de preguntas. Entonces, esto es simplemente una ayuda visual para que me permita a mí ubicar rápidamente esa estructura de tabla anidada dentro de mi formulario. Funciona igual que lo hemos hecho con las otras preguntas. Tenemos un tipo de pregunta en la columna type, la primera columna. Entonces en este caso vamos a decir begin repeat. Aquí le estamos diciendo que aquí empieza la tabla anidada. Entonces vamos a salir hasta aquí, hasta donde tenemos registro del ICA. Hasta aquí tenemos la tabla de vivero. La tabla de vivero pues continúa con estas preguntas que están acá, pero acá le estamos diciendo al programa que vamos a pasar a una nueva tabla anidada. Entonces, siempre que inicio una repetición, tengo que cerrarla. Entonces vamos a buscar acá en repeat. Aquí terminamos, aquí le decimos que aquí empieza la tabla y aquí finaliza la tabla anidada. En este caso, cuando cierro, no voy a colocar ninguna información en las columnas name ni label. Aquí siempre hay que dejar vacío, no hay que escribir absolutamente nada. Y aquí pues siempre voy a tener lo mismo, tipo de dato, y aquí ya voy a dejar el nombre de la tabla y aquí le voy a colocar un label o una etiqueta para que la gente la identifique. En este caso voy a dejar especies. Voy a salvar. Recuerden que Sorbet, pues el momento en que yo defino, hago un cambio acá, entonces me lo va a mostrar. En este caso me está diciendo que hay un error. Vamos a verificar qué nos está diciendo. Este es un error interno, no sé qué será. Listo, entonces cuando yo vengo acá a mi formulario, entonces vengo hasta la pregunta registro del ICA. Si vemos es esta de acá, que yo tengo acá. Entonces ya estoy acá en registro de ICA. Y aquí con un color, con una sombra gris, pues veo que hay una información diferente. Así es como se representan las tablas anidadas. Entonces yo la puedo tener, la puedo desplegar, la puedo cerrar. Y aquí me empieza a preguntar línea de producción. Entonces es la pregunta que iniciamos aquí después de donde decimos begin repeat. Entonces tenemos línea de producción, nombre común, especie, individuos por especies, infraestructura y área. Entonces ya puedo tener un registro de vivero asociados a muchos registros de especies. Y acá en la parte final me va a decir uno de uno. Entonces puedo tener la especie 1, luego seguir la especie 2 y pues bueno, él me va a conservar la integridad de la información. Si yo he definido, por ejemplo, que tengo que tener un nombre, seleccionar un tipo de especie, pues acá él va a estar muy pendiente de que los datos sean llenados de la mejor manera. Entonces aquí voy a llenar los datos de la primera especie. Digamos si tengo 10 individuos, infraestructura, y aquí entonces ya tengo el primer valor de la especie. Ahora voy a adicionar
voy a asociar a este mismo vivero una segunda especie, entonces le digo adicionar, entonces ya aquí me va a aparecer 2 de 2. Aquí ya sigo y ya adiciono, por ejemplo, en este caso son forestales, nombre común, especie, individuos por especie. Mauricio, una consulta. Dentro de esas tablas, digamos, se puede crear o dentro de esa misma, una geopoint, localización, o sea, yo puedo tener localización de cada especie. O sea, puedo tener, digamos, un vivero con N localizaciones. Digamos lo que decía Carlos, que puede haber un vivero que tenga varias sedes. Él podría hacer otra tabla, ¿cierto? Diciéndole el nombre de la sede principal y localización. Luego, nombre, tipo de sede, digamos, secundaria, localización, como tener eso, ¿cierto? Sí, en cada formulario de Survey podemos tener, bueno, por una tabla, un punto de geolocalización. Entonces, piensen que estoy construyendo lo que estábamos mirando acá. Esta tabla va a ser, la tabla vivero va a ser un feature que va a tener una representación de punto. Yo puedo tener la siguiente tabla de especies también relacionado como un feature. Entonces aquí puedo tener otra geometría asociada a las especies, y en las últimas versiones pues de Survey ya puedo tener diferentes geometrías, geometría de punto, de línea o polígono. Entonces puedo tener en realidad un feature class relacionado con otro feature class. Entonces ya es una tabla que tiene un componente geográfico que me permite ubicarlo dentro del espacio. Entonces, si yo quisiera tener muchos viveros, entonces puedo tener a un punto en el espacio ubicado en el mapa, puedo tener muchas especies ubicadas, digamos, en diferentes viveros, y entonces yo lo puedo representar de esta manera. Así puedo tener varias geometrías. Lo que no puedo tener es dos geometrías asociadas a la misma tabla. Es una geometría por tabla. Entonces esto aquí no me lo permite hacer, pero sí puedo y Mauricio, tener... otra pregunta que me surge, que me consultaron de otra oficina, era, yo puedo tener, capturar diferente información en una misma encuesta. O sea, por ejemplo, un polígono para un tema, un punto para otro tema, una línea para otro tema. ¿Se puede o no se puede en una misma encuesta? Sí, pero siempre y cuando yo mantenga una integralidad de la información con estas relaciones que he creado acá. Y pues como te decía, pues hay que tener en cuenta que por cada tabla, por cada tema que uno esté diligenciando en Survey, voy a poder tener una geometría asociada a ese formulario, pero no puedo tener dos geometrías asociadas a una misma tabla. Puedo tener solamente una. Entonces, en el caso que usted me dice, yo puedo tener las especies no como puntos, sino ya las puedo tener como un polígono. Entonces la gente tendría asociado un punto a un polígono en este caso. Entonces funciona de esa manera. Puedo tener un punto asociado a muchos polígonos. Entonces puedo tener otro polígono, puedo tener otro polígono. Entonces esta relación la puedo tener. Y las fotografías o los registros fotográficos o los archivos adjuntos funcionan de la misma manera. El archivo adjunto, yo puedo tener un registro fotográfico asociado a esta tabla, y uno o muchos registros fotográficos. Por cada especie puedo tener un registro fotográfico asociado a esta tabla. Entonces, si aquí voy a reportar 10 especies, puedo tener 10 fotografías, una por cada especie. Y aquí ya tendría una fotografía asociada a la entrada del vivero, o una fotografía general que le permita a las personas, cuando estén cerca del sitio, poder saber dónde es el vivero. Entonces yo puedo tener un registro fotográfico ya asociado a lo que es la estructura del vivero. Y como les decía, pues puedo tener uno o muchos registros asociados aquí a esta especie. Entonces los adjuntos funcionan también a nivel de tabla. Entonces miremos aquí dentro de la aplicación. Entonces yo aquí dentro de mi aplicación, si yo quisiera que me envíen una fotografía por cada una de las especies que estoy registrando, entonces voy a adicionar acá un tipo imagen. Aquí voy a decir foto especie.
Entonces miramos que en la primera tabla yo tengo ya una pregunta de GeoPoint, que es la ubicación del vivero, y pues también le voy a adicionar una pregunta acá, un GeoPoint, pero ya pensado, digamos que es otra sede del vivero, donde va a haber una especie por cada sede. Entonces yo puedo adicionar aquí otro tipo GeoPoint. Connet permite punto, línea y polígono, ¿cierto? Las tres geometrías. Sí. En este caso, por ejemplo, acá tenemos este es tipo punto. Este es tipo punto del vivero, y si yo quiero cambiar el tipo de geometría para la especie, entonces voy a generar GeoTrace, es para un tipo línea, o un GeoShape, que es para un tipo polígono. Entonces la puedo dejar como tipo polígono. Vamos a salvar y miremos cómo nos queda el formulario. Carlos, hasta el momento de lo que ha comentado Mauricio, ¿tienes alguna inquietud? Entonces, aquí tenemos para punto. Entonces, si yo entro al control, pues él me deja ubicar un punto en mi ubicación. Puedo mover, puedo crear el punto en cualquier sitio. Aquí yo voy a guardar las coordenadas de ese punto. Le digo salvar. Y para el tema de la especie, entonces cuando yo vengo acá y le digo la localización de la especie, entonces si hago clic acá, le damos un momento para que me ubique. Entonces el punto azul es donde estoy ubicado en este momento. Si yo quiero hacer un polígono, entonces voy a seleccionar aquí cómo quiero diagramarlo. Sería así, o sea, solo recuerden que esto que está azul y que está alumbrando es donde estoy ubicado yo, pero la geometría que va a guardar es esta que acabo de hacer. Entonces, decimos OK. Entonces ya estoy asociando un punto, lo que tenemos acá, un punto del vivero asociado a una especie. Y la especie está ubicada acá, digamos que este puede ser un lote de producción o una hectárea, y aquí puedo tener la vivienda o el sitio donde está la administración del vivero. Entonces esto puede hacer, de una vez él me está diciendo el área y el perímetro de esta geometría que acabo de hacer. Entonces así es como yo puedo hacer una relación de uno a muchos. Puedo tener la relación, puedo crear una geometría en la tabla anidada o la tabla que estoy relacionando, o puedo obviar la geometría, entonces ya me quedaría solo a nivel de tablas la relación, no tendría una relación espacial entre las dos geometrías. Registros fotográficos, yo puedo almacenar un registro fotográfico acá en esta tabla, entonces por cada especie podría almacenar una fotografía o un archivo adjunto que no sea fotografía, dependiendo con qué dispositivo voy a subir yo la información. Si es con un teléfono inteligente o con una tablet, pues solo me permite adicionar fotografías que tenga almacenadas en el dispositivo o que capture con mi cámara. Si lo hago desde un portátil o desde un PC, pues ya me da la opción también de adjuntar un archivo, un .zip o un documento tipo Excel o tipo Doc, tipo Word. Entonces también lo podría tener almacenado acá. Entonces aquí ya depende del dispositivo con el que haga la captura de la información. Y las preguntas que están debajo de la parte gris, pues vuelven a ser parte de la tabla que yo tengo denominada como vivero, en este caso. Entonces si yo publico, entonces voy a conectarme a mi cuenta de ArcGIS Online. Voy a publicar la encuesta. Carlos, en este punto es fundamental, obviamente, contar con la cuenta de ArcGIS Online para cuando tú hagas la publicación de la encuesta para empezar a hacer pruebas, esta se queda alojada dentro de tu usuario asignado.
Entonces, pues dependiendo de la velocidad de la conexión que yo tenga, pues me va a permitir hacer esta publicación de una manera más rápida. Ahí está creando toda la estructura de tablas, está creando el formulario, yo le digo aceptar. Entonces voy a dirigirme a mi cuenta de ArcGIS Online. Entonces ya estoy acá en la cuenta de ArcGIS Online que tengo asignada para la organización del Ministerio de Medio Ambiente. Voy a contenido. Todas las encuestas, recuerden, siempre empiezan con la palabra survey. Entonces aquí la tengo. Se quedó survey 1 de formulario. Entonces veo que tengo otros formularios. Yo puedo tener varios formularios dentro de mi cuenta. No quedan todos revueltos. Cada uno va a quedar en una carpeta. Esta es la que acabo de crear. Entonces él me crea un formulario, que es lo que estaba viendo yo acá. Este es el formulario. Y me crea una base de datos. Entonces, como lo vimos acá, entonces me está creando una base de datos, que es el archivo que vimos con el icono amarillo, y con el icono blanco vemos el archivo que corresponde al formulario con el que se va a diligenciar. Estos dos archivos son los que se descargan al dispositivo donde yo haga la captura, y por eso puedo trabajar de manera desconectada. Así estos dos archivos se bajan a un teléfono o a una tableta y también funcionan de manera desconectada. Cuando haya una conexión a internet, él lo que hace es que envía los datos que están en su teléfono en esta estructura y los envía a la base de datos que están en nuestros servidores. Entonces miremos acá, este es el servicio, la base de datos. Perfecto, Mauricio, gracias. Entonces, como lo vimos la vez pasada, pues hay una pestaña donde habla de la información general. Aquí yo tengo que hacer, documentar esa base de datos, decir una breve descripción, tener un título, puedo tener una miniatura, porque pues todo esto le va a servir de ayuda a los demás usuarios que vayan a utilizar este recurso. Y vemos que él ya de una vez me está diciendo que el archivo, la base de datos 1 de formulario, tiene una tabla con una representación de tipo punto que se llama de esta manera, 1 de formulario, y a esa tabla tiene asociado otra tabla, pero ya tipo polígono, que se llama red especies. Entonces, si miramos acá, pues red especies es el nombre que yo le dije en este sitio. Entonces acá yo nombré la nueva tabla cuando empecé a hacer esta estructura de datos. Cuando dije begin repeat, le coloqué un nombre a la tabla que se llama red especies, y cuando doy en repeat, pues aquí finalizo la estructura de esta tabla. Entonces vuelvo acá a ArcGIS Online, voy a ver los datos, recuerden la pestaña de datos, y aquí me está diciendo hay una capa que se llama 1 de formulario, donde usted tiene las siguientes preguntas: departamento, municipio, nombre del vivero, contacto. Entonces vemos que aquí están todas las preguntas que hemos definido para el vivero. Pues tenemos el registro de ICA y asistencia técnica, contacto técnico y número que identifica al asistente técnico. Entonces, si yo vengo acá, pues estas tres preguntas, como quedaron por fuera del inicio y el final de la repetición, pues entonces ya quedan en la misma tabla. Entonces estas tres preguntas corresponden a esta tabla que tengo acá, y eso es lo que me está mostrando acá. Y si yo me voy a desplazar acá, voy a decirle especies. Entonces en especies ya tengo la siguiente tabla, donde empieza con el línea de producción, nombre, especie, individuos por especie, infraestructura, área. Son las preguntas que configuramos acá dentro de la estructura de repeticiones. Entonces la definición de la pregunta es igual, la estructura es igual, pero cuando yo lo encierro entre el begin repeat y el end repeat, él ya sabe que lo que va a hacer es una tabla que va a estar relacionada de uno a muchos con la tabla madre, que en este caso es la de 1 de formulario. Entonces aquí vemos las preguntas, veo que me permite tener fotografías y archivos adjuntos para cada uno de los registros que yo ingrese. La estructura de datos él la crea a partir de unos IDs globales, unos campos que son únicos. En este caso, la primera tabla, yo puedo tener aquí, estos campos siempre me los va a dejar ocultos. Este campo él lo crea automáticamente, se llama Global ID.
corresponde a 16 caracteres alfanuméricos que van a representar únicamente a este registro. Entonces es Global ID porque a nivel global no va a haber otro registro con los mismos caracteres. Entonces este es el registro, digámoslo, madre. Y cómo está relacionado. Entonces si yo vengo aquí a la tabla de repetición de especies, pues voy a encontrar este parent Global ID. Entonces el Global ID va a ser replicado en este, y así es como él mantiene la relación o la integridad de la relación entre las dos tablas, donde yo puedo saber cuáles son las especies que le pertenecen a cada uno de los viveros. Él automáticamente lo hace. Una buena costumbre es ya como después toda esta información la voy a llevar a un tablero de control, es que yo dentro de mi estructura de datos pueda tener identificadores únicos que no solo sean los que está definiendo él por defecto como el Global ID, porque se hacen identificadores muy engorrosos, pero yo puedo tener un identificador para este vivero. Entonces, digamos que fuera el nombre, yo puedo tener aquí el nombre del vivero. Entonces, dentro de esta tabla, pues yo puedo tener acá un tipo texto. Entonces voy a dejarlo con otro nombre de campo. Entonces en el vivero. Entonces a veces esos códigos o esos Global ID son demasiado engorrosos de leer y de controlar. Entonces lo más fácil que yo puedo hacer es que cuando la gente digite aquí el nombre del vivero, ese nombre del vivero se replique en esta tabla, aunque esté duplicando la información, pero a nivel de funcionalidad va a ser muy bueno porque yo voy a poder identificar de una manera mucho más fácil cuáles son las especies que pertenecen a determinado vivero. Entonces, si yo Mauricio, tengo aquí una ¿sí? consulta en ese que estás mostrando que me parece interesante, que es replicar para que se tenga como otro ID que me permita manejar información de ambas tablas. Es factible, por ejemplo, que uno pueda generar un campo compuesto, o sea, que sea la suma de 2 o 3 campos que me permita generar como un ID. Sí, claro. Pues tendría que, por ejemplo, yo podría tener un código de departamento, digamos que fuera Antioquia, entonces tendría el 5. Y para municipio tengo a Medellín, entonces Medellín sería el 1. Entonces, digamos que si yo puedo tener aquí en una pregunta el código de departamento, en otra pregunta o en otro campo el código de municipio, puedo hacer una concatenación para ir formando ese ID compuesto, y luego esos cálculos los puedo hacer de manera oculta para que el usuario no los esté verificando. Digamos, esas 3 preguntas que acabo de mencionar las puedo tener dentro de mi formulario, pero de manera oculta, para que el usuario final no tenga que estar viendo que cuando yo selecciono el departamento él me va a calcular el código del municipio, porque digamos que si ese código yo lo requiero para un trabajo interno, pues lo puedo tener, pero no necesariamente se lo voy a mostrar al usuario final. Entonces yo puedo tener campos ocultos o campos que solo estén dentro del formulario y no llevarlos a la base de datos. Entonces, si yo hago una concatenación o ese tipo de cálculo aquí dentro de mi formulario, puedo replicar acá ese nombre. Entonces, digamos acá, yo sé que el nombre del vivero lo escribió la persona una vez en el campo vivero. Entonces, para que no lo tenga que digitar 2 veces, porque eso es lo que no queremos, lo que queremos es que la gente llene el formulario de una manera muy rápida, que sea muy ágil el diligenciamiento de los datos, porque a casi nadie le gusta llenar unos formularios súper largos. Entonces tenemos que hacer que el usuario escriba en lo menos posible, que sea muy rápido el llenado de la información. Y aquí tengo la columna de cálculos, recuerden. Y aquí le voy a decir que el valor que va a asumir el campo n vivero va a ser igual al valor que va a tener, que digitó el usuario cuando escribió el nombre del vivero. O sea, aquí en este caso el campo se llama vivero. Entonces en calculation colocar que esto equivale al valor del campo vivero. Entonces, cuando hago referencia al valor que toma una variable de un campo en algún lado del formulario, pues tengo que hacerlo de esta manera. Y ese se podía también dejar oculto, ¿no? El n vivero, para que no lo viera y pues no pensara de pronto cambiar.
Sí, entonces la anotación entonces es entre estas llaves y con el signo pesos antes. Entonces coloco el signo pesos, luego las llaves y luego escribo el nombre del campo del que quiero tomar la información. Entonces escribo signo pesos, llaves, vivero, cierro las llaves. Y si no quiero que las personas lo vean, porque va a ser un poco extraño ver que, ya lo escribí abajo y vuelve a salir aquí en esta tabla. Entonces yo puedo dejar esto como un campo oculto. Entonces puedo venir hasta acá y decir hidden. Entonces ya aquí queda un campo oculto, ya el usuario final lo va a salvar. En este momento pues estaría cambiando la estructura de mi base de datos, porque este campo que estoy adicionando n viveros existe acá en el formulario porque lo acabo de salvar. Si vemos aquí, pues no lo voy a ver porque aquí está, sería la primera pregunta que aparecería aquí en especies. Como yo le di la capacidad de que esté oculto, entonces ese campo nunca va a ser visualizado por mi usuario, pero sí va a estar haciendo parte de la base de datos. Entonces en el momento en que yo vaya a publicar nuevamente la información para que se actualicen los datos que tengo en mi servidor, pues él me genera esta advertencia. En esta advertencia él me está diciendo, pilas que la estructura de la tabla rep especies que usted está subiendo es diferente a la estructura de la tabla que existe en el servidor. Y aquí me dice que va a agregar ese campo a la estructura de esa tabla. Cuando yo no tengo datos en mis tablas de mi servidor, pues no hay ningún lío, no hay problema, yo lo puedo hacer y actualizar la estructura. Pero cuando ya tengo datos, es posible que lo que él hace es que elimina la tabla que está en el servidor y la reemplaza con la nueva tabla. Entonces, al elimina todos los registros que estén dentro de esa tabla. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay ciertas estrategias que uno puede seguir para cuidar los datos, para que no se eliminen, pero siempre me está haciendo esta advertencia y debo tener mucho cuidado, sobre todo de que ya tenga yo mi idea de formulario muy bien definida y estructurada antes de ponerlo al servicio de las personas, porque cuando ya tienen datos las tablas se vuelve muy engorroso cambiar las estructuras de la información. Entonces se puede, pero hay que tener mucho cuidado. Entonces muchas veces uno solo se da cuenta que no hizo determinada pregunta o la hizo de una manera que no le funcionó y tenga que cambiar la estructura del formulario. Entonces ese escenario sería como el más crítico de los que yo pueda tener cuando salga a producción con este formulario. En este caso le voy a decir que no hay lío, que edite esa estructura, vamos a publicar los datos. Entonces él nuevamente lo que va a hacer es eliminar la tabla que ya tenía en mi servidor y la va a reemplazar con esta nueva tabla que estoy enviando desde mi equipo. Perfecto. Otra consulta que de pronto teníamos, y de pronto, Carlos, para tu aplicativo es bastante, creo que importante. Tú estás recolectando la cantidad de especímenes que siembran de cada especie. Tú puedes tener uno o n, los que quieran. Pero entonces tú también necesitas mostrar el dato consolidado de esa cantidad de especímenes. O sea, si la persona o la entidad reporta 3 especímenes, en una 10, en otra 10, en otra 10, tú quieres ver algún campo que muestre cuántos se sumó el total, o sea, digamos 30, ¿sí? Eso también, digamos, es algo que consideré que es como relevante mostrar en este formulario, Carlos. Carlos, no se escucha interferencia. No se escucha nada, Carlos. Te escuchas como estática, Carlos. No se escucha nada de lo que estás diciendo. Continúa, Mauricio, porque no escuchamos a Carlos. Ok. Bueno, entonces, dependiendo la velocidad del internet, pues en este caso está como demoradito el reemplazo de los datos, pero vamos a mirar cómo abordamos ese problema o esa necesidad que tenemos. Entonces, dentro de la tabla de especies, yo puedo preguntar cuántas especies o poder contar cuántas veces la persona adicionó una especie.
Entonces, esos totales o esos conteos los puedo hacer, pero no dentro de la misma tabla, sino en la tabla madre. Entonces, en la tabla madre, entonces por fuera de esta estructura de inicio y fin de repeticiones, voy a adicionar aquí otra columna. Aquí Carlos me estaba viendo algo por WhatsApp. Voy a ponerlo acá en el micrófono. Sería como la suma del total de los individuos propagados o que se estén propagando ahí en el vivero. Entonces, exacto. Un aspecto es la capacidad de producción y otra es lo que se tiene propagado en total. Sí, pero es la idea, ¿cierto, Mauricio? Sí, entonces yo puedo tener, aquí puedo tener, si tengo frutales y forestales, serían 2 especies, por decir algo. Entonces serían 2 registros. Yo lo que voy a hacer es contar cuántas veces está adicionando un registro en el formulario. Entonces, eso lo puedo hacer por fuera de la tabla. Entonces voy a adicionar un tipo entero, en este caso voy a sumar. Aquí le voy a escribir total de especies. Total de especies. Y lo que hago es que cuando me desplazo hasta donde hago los cálculos, entonces acá en el cálculo voy a decir que haga una suma, cierro entre paréntesis. Nuevamente, entonces, aquí te voy a decir que hagas un conteo. Aquí coloco otra vez el signo pesos, las llaves, y por cada una de las especies que le está escribiendo, entonces voy a escribir acá especie y voy a cerrar. Cierro el paréntesis y le doy enter. Nuevamente salvo. Entonces, en este caso el contador está aquí, está en 0. Vamos a adicionar una especie. Frutales. Aquí la especie, entonces él me está contando cuántas veces yo selecciono algo en este campo especie. Lo puedo hacer con cualquiera de los otros campos. Bueno, está aquí. Ahora sí. Entonces aquí ya me contó una especie. Si yo adiciono, aquí yo le puedo decir nuevamente frutales, nombre común, especie. Entonces aquí ya sería la segunda especie. Entonces aquí ya me va contando 2 especies. Entonces, como yo tengo aquí el número de individuos por especie, entonces tal vez también quiera tener ese número de individuos en general. Entonces voy a tener acá, voy a adicionar otra pregunta. Aunque antes de eso, creo que es necesario ajustar el campo de individuos por especie porque está como tipo texto. Y al estar como tipo texto, el usuario puede incorporar información basura. Entonces sería como necesario restringirlo a un tipo integral. Entonces, acá, en nombre como individuos por especie, pues está tipo texto. Entonces, una buena norma o norma de calidad de mis datos es que si voy a hacer una suma, voy a utilizar un tipo de campo que me permita colocar números y no textos, porque el usuario también puede escribir una letra y ya no podría hacer yo el cálculo de la suma. Entonces, en este caso, como estoy contando individuos, pues va a ser entero. Si estuviera con una variable diferente, pues podría ser decimal, como si, por ejemplo, la temperatura. Entonces ya podrían tener yo los decimales. Entonces, en ese caso tendría un decimal. Como estoy contando, tengo una variable discreta, pues entonces voy a tener enteros. Entonces voy a colocar enteros. Este número nunca va a tener decimales. Y aquí en el cálculo voy a colocar también enteros. Voy a tener el total de individuos.
En este caso ya no va a ser un conteo, sino una suma. Entonces, ¿qué vamos a subir? A sumar este campo que se llama individuos por especie. Y cierro paréntesis. Entonces tengo dos cálculos que son el del total de especies. Aquí me está haciendo un conteo. Estoy contando esta variable que es de tipo texto. Entonces me voy a contar cuántas veces la persona digitó nueva especie. Entonces, lo estoy tomando con este campo. Lo podría hacer con producción o con nombre común, ya que tengo aquí seleccionar un único registro. Entonces lo puedo hacer con cualquiera de estos tres. Y acá pues sí me va a sumar, me va a totalizar la cantidad de especies que hay dentro del vivero o la cantidad de individuos que hay dentro del vivero. Entonces nuevamente voy a salvar. Entonces venimos acá, nuevamente en gris, vemos dónde empieza la repetición, nuestra tabla unidad. Vamos a decirle frutales. Y aquí voy a hacer la primera especie. Total de individuos por especie, vamos a colocar 12. Entonces él me está contando, primera especie, 12 individuos. Voy con la segunda. Segunda especie. Y aquí voy a colocar 50. Tan pronto yo lo escribo, ya aquí él me está actualizando, entonces sumo 50 más 12, ya llevo 62 individuos y 2 especies. Entonces esa es la manera en que yo puedo ir haciendo por cada registro, por cada vivero, sacar el total de especies que hay en el vivero y el total de individuos que me están reportando. Mauricio, de esos dos campos que son el cálculo de otros campos de otra tabla, ahí quedan abiertos, o sea, digamos, una persona puede bajar esa información o se pueden restringir para que la gente no edite esa información. Sí, yo la puedo restringir, puedo dejarlos, también puedo dejarlos como hidden, los puedo dejar ocultos para que no los vean, o yo aquí puedo darle el atributo en esta columna que se llama read only, decirle que sí, son de solo lectura. Entonces en este caso, cuando yo activo acá esta propiedad, lo que va a pasar es que las personas no van a poder editar esos valores. Nuevamente venimos, una especie, entonces ya aquí yo hago clic, no puedo editar este registro. Lo mismo en el de 10 y aparece como en azulito, entonces quiere decir que esto es de solo lectura. Yo no puedo tener aquí, yo no puedo permitir que las personas editen estos valores, así tal cual como los llenan, se van a ir para el servidor. Entonces esa es la manera en que yo puedo sacar totales y ir tomando algunas estadísticas. También si yo quisiera que, no sé, si yo quisiera tener acá otra pregunta tipo entero, y aquí lo voy a decir especies por individuo, digamos para algún cálculo loco que yo esté haciendo, alguna cosa extraña, yo lo que necesito hacer es una multiplicación entre estos dos campos. Entonces voy a decirle que el valor por el valor si yo quisiera hacer esta multiplicación, pues ya la puedo hacer porque las dos variables son de tipo entero. Y si yo quiero que esta multiplicación solo se quede
dentro del formulario y no llevarlo a la base de datos. También lo puedo hacer. Entonces muchas veces hay cálculos intermedios que se hacen para lograr algún valor de una variable. Entonces esos cálculos intermedios no necesariamente los voy a volver una columna de mi tabla ni los voy a querer tener dentro del servidor, sino que solo los voy a tener ahí dentro del formulario para que cumplan una función digamos preliminar o dentro de mi formulario. Entonces para eso aquí tengo una columna ¿Algo, Mauricio, nos escuchas? Sí, aquí tengo una columna donde me dice el tipo de dato. Entonces yo puedo dejar el tipo de dato de este campo, lo voy a dejar como nulo. Entonces a este yo le puedo decir que este tipo de dato es entero. Entonces él hace como una conversión entre lo que es el tipo de dato que maneja Survey y el que yo voy a tener en mi base de datos, que son los que manejamos normalmente en ArcGIS. Entonces cuando yo defino este tipo de dato como nulo, entonces esta columna o este atributo, esta variable, solo va a estar dentro del formulario, no va a estar dentro de la base de datos. Entonces quiere decir que acá en el formulario vive ese cálculo y lo voy a utilizar para alguna tarea dentro de este formulario, pero ese valor no lo voy a llevar a la base de datos. Entonces así es como yo controlo o que la persona no lo vea, va a estar oculto, o que se defina un cálculo intermedio pero no llevarlo a la base de datos. Entonces esa es la manera de hacerlo. Nuevamente voy a salvar mi formulario. Y bueno, esa es una de las formas en que yo empiezo a controlar el nivel de calidad de información que yo voy a tener guardada dentro de mi formulario. Entonces nuevamente voy a calcular una especie. Aquí me dice 10 individuos, sigo. Aquí ya voy por la segunda especie. Va a colocar 15 individuos. Entonces ya me dice, empieza a sumar, ya llevo aquí 25 y aquí hizo la multiplicación, 25 por 2, entonces este otro total me lo está sacando es a partir de los valores que yo ingreso, pero este total nunca lo voy a llevar a la base de datos. Aquí también lo voy a dejar que sea de solo lectura, para que los usuarios no modifiquen estos resultados. Voy a publicar, nuevamente me dice que ha encontrado unos campos tipo entero, que cambié un tipo texto a un tipo entero, que fue todo lo que hice, y adicioné campos nuevos. Entonces cambié la estructura de la base de datos, me lo está advirtiendo. Yo le digo no importa, publíquela, entonces reemplace la tabla que está en el servidor por la tabla que estoy enviando. Si tengo datos se van a eliminar, entonces siempre mucho cuidado con eso. A veces salen las advertencias y uno dice sí, siguiente, y luego después se da cuenta que lo que hizo fue perder toda la información que ya había subido. Entonces, si es necesario hacer un cambio de estos, digamos que la primera tarea que hay que hacer es sacar una copia, un backup de la información que yo tenga en mi servidor y después proceder a hacer la actualización. Con eso, si ocurre algo inesperado, pues siempre voy a tener ese respaldo de información guardada en mi equipo y me va a permitir después actualizar el servicio y dejarlo tal cual lo tenía. Entonces aquí ya terminó. Nuevamente vengo acá a mi cuenta en ArcGIS Online. Aquí en la base de datos voy a ir a buscar la tabla de repetición de especies y vamos a verificar que tenga esos campos nuevos.
Entonces aquí en datos, la tabla 1 de formulario ya tiene los totales, que son los que adicioné. Entonces total de especies y total de individuos fueron las dos que adicioné. Están de solo lectura, entonces esos valores van a quedar almacenados dentro de la base de datos. Este que es la multiplicación entre estos dos valores, como le di el tipo de dato nulo, acá en la columna de tipo de dato, acá lo dejé como nulo. Entonces ese dato, ese campo no está dentro de mi base de datos, solo se quedó allá dentro del formulario. Entonces en ocasiones yo necesito tener ese comportamiento, tener esas características con esos campos, porque son cálculos intermedios que lo que harían es ruido dentro de mi información final. Entonces aquí dejo lo más limpio y lo más sencilla la información que estoy dejando en mis tablas. Entonces esos dos campos no los voy a tener en cuenta. Aquí van los nuevos campos, son tipo entero, y ahí es donde van a estar la información numérica del total de especies y de individuos que estoy registrando por cada vivero. Listo, entonces no sé si tengan más dudas, más inquietudes. Carlos, si nos escuchas, pues sé que sabemos que tienes problemas ahorita con el micrófono, pero ¿tienes alguna otra duda, inquietud respecto a la construcción del formulario que estás haciendo? No se escucha, Carlos. Carlos, tú podrías conectarte por tu celular también, o sea, acá estás conectado con la cuenta ministerio en el computador, conectarte por tu celular para que nos puedas ir hablando, ¿te parece? Con eso, puedes ir hablando por un lado y con el otro vas viendo. Con eso nos puedes añadir un poco más. ¿Tienes ahí Awereí acceso, Carlos? Bueno, tú hiciste la invitación, tú tienes Awereí. Démosle un segundito a que se una con el otro usuario, con el usuario personal, para que pueda también comentarnos algo. Pero hasta el momento, Mauricio, creo que con esas explicaciones se solventan las dudas iniciales que entendía Carlos que tenía de formulario, del proceso de construcción que está haciendo. Ok. Hola, Carlos. Carlos. Ya te escuchamos. Aló. Perfecto. Creo que por ahora estaría claro despejar las dudas a través de estos ejercicios. Carlos, bájale al volumen de pronto a tu computador. Con eso no tenemos eco. Perfecto. Listo. Coméntanos, Carlos. No, digamos que por ahora no todo queda claro. Realizaría los ajustes pertinentes, pero con esa información creo que básicamente saldría ya el producto, exceptuando que se necesite algo más. Perfecto. Acá hay algo importante, Carlos, que bueno, obviamente tú vas a continuar en el ajuste y estructuración del formulario para que cumpla los requerimientos que ustedes necesitan de información. Luego de eso, considero que sí tenemos que encontrar nuevamente, porque viene una etapa importante, es digamos lo que mostró y que Mauricio mostró un poco, que es cómo se publica la encuesta, luego cómo se configuran los permisos y demás de la encuesta para que esa salga a producción. ¿Listo? Adicional a eso, también hay que hacer unos ajustes, digamos, en la encuesta en temas de pronto tonos de fondo y texto, bueno, y demás ítems que son necesarios antes de poner en producción. Y adicional a eso, Carlos, que es algo muy importante para el tema de los aplicativos que están construyendo al interior del ministerio, es que eso tendrá que ir acompañado de un manual de usuario donde se les explique cómo se dirige ese formulario. Ok. Adicional a eso, Carlos, como esta aplicación va a recoger información de terceros y se va a ser consolidada y va a ser publicada, es fundamental que empieces a diligenciar la ficha del aplicativo. Yo te la envié hace poco,
Esa ficha pues recoge algunas características mínimas de por qué se va a construir, para qué se está construyendo, quiénes son los actores interesados y demás, y lo cual es un control que se lleva a partir de la oficina TIC y es un tema que acompaña todo el proceso de arquitectura empresarial que ejecuta el ministerio. Bueno, listo. Eso sería. Perfecto, su merced. No Vale. sé, ¿tenemos algún otro tema adicional? O ya podemos, yo creo que dar finalizada la reunión. Te agradecería, Carlos, la remisión de este video con la finalidad de que también sea editado e incorporado dentro del canal de YouTube del Ministerio. Ok. Sí, listo. Gracias, Mauricio. Gracias, Freddy. Pues la información ha quedado clara. Realizaré los ajustes pertinentes de acuerdo a los requerimientos que por ahora consideramos que debe tener el aplicativo. Tenía una duda ya de operación, Freddy, y es si pues es importante que, creo, para evitar la generación de basura, como lo dicen, pero digamos en el ejercicio que hemos mirado con el ICA hay un potencial aproximado de 3.000 viveros, independientemente de que estén registrados o no ante el ICA. ¿Habría la capacidad para un universo de esos De usuarios, nosotros tenemos dentro de Hub, tenemos un total de 40.000 usuarios que tenemos disponibles. En este momento solo hemos usado 293, entonces para esos 3.000 sí tendríamos capacidad de generación. Listo, porque digamos sería un aspecto súper importante para revisar el tema. Entonces, yo creo que a través de ese registro sería más interesante, teníamos información más detallada y sería una apertura de este tipo de información que le va a ayudar a mucha gente en su comercialización de productos. Perfecto. Listo, entonces hasta acá finalizamos. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, Carlos. Vale, Estamos en gracias a contacto, pues, todos. para la próxima reunión, de pronto ya para mirar temas un poco más de configuración de la encuesta Narcis Online y demás ítems. Listo. Bueno, muchas gracias. Bueno, feliz día a todos. Buen día, gracias. Chao. Hasta luego, gracias.